Un saludo amigos y bienvenidos a otro programa más de Hoy Te Hablo De. Y ahora sí, hoy es el plato fuerte, este es el episodio fuerte. Me tardé algunos días, estuve haciendo una pequeña investigación, además de estar trabajando en algunas otras cositas por allí que vienen. Pero este es un tema que quería tocar desde hace, no sé si una semana o semana y media o 2 semanas. Hace 2 semanas creo, justamente, conversando el sábado pasado, si no es... Bueno, en todo caso, mientras participaba en el podcast de los chicos de Super Ultra Mega Podcast, no sé si fue después que terminamos, creo que de hecho no, fue durante el programa, estuvimos conversando y por algún motivo surgió el tema de los desarrolladores japoneses. Y eso me dejó pensativo porque una de las cosas que comenté en ese episodio fue que los desarrolladores japoneses habían prácticamente desaparecido, que ya no estaban, saben, que ya no tenían el mismo peso que antes. Y bueno, quise hacer un programa inmediatamente sobre eso, hablar sobre eso. Pero normalmente, antes de tocar un tema, si bien yo no preparo un guión, sí leo y me investigo un poco acerca del tema para estar seguro o estar lo más seguro posible de lo que estoy diciendo. Ok, este es mi celular que suena y suena y ahora lo vamos a apagar. Ok, entonces, investigando sobre los desarrolladores japoneses, pues me he encontrado con una maraña mucho más compleja de lo que pensé inicialmente. Y este va a ser quizá un episodio largo y más complejo que algunos otros que hemos hecho. No complejo me refiero a que quizás pueda ser un poco denso, pero espero les guste porque hay algunos comentarios interesantes que hacer al respecto. Por eso hoy te hablo de los desarrolladores japoneses. ¿Están en declive? Bien, quiero, como ustedes saben, que tengo mi super cuaderno de Kirby. Y miren, les voy a decir algo. Tengo varios temas aquí anotados que voy a hablar antes, pero este es uno de los que más me ha tocado escribir. Miren, no sé si se ve, pero son 2 páginas llenas. Cuando conversaba con los chicos de Super Ultra Mega Podcast, y surgió esto, me puse a pensar, oye, ¿cómo está la situación de Japón? Porque antes de Japón como que había mucho más desarrollo de videojuegos, como que eran el boom de la industria. No los voy a aburrir con algunos detalles técnicos de la época de los 70 ni nada así, qué juegos hacían y todo eso, porque no creo que tenga mucho sentido devolvernos a esa época para conversar sobre eso. Sí hay algunas cosas que les quiero comentar, como por ejemplo que de los arcades más famosos de los inicios fueron todos japoneses, de Nintendo, por ejemplo el Donkey Kong, tienes el Pac-Man o tienes el Space Invaders. Voy a nombrar solo 3 y Japón básicamente dominaba en cuanto a la creación de videojuegos. Saltamos muchos años después y llegamos a la Nintendo, donde, bueno, evidentemente Nintendo como empresa japonesa, y de hecho en este no voy a hacer énfasis en ella ni en Sony, porque, bueno, evidentemente son 2 empresas que no solamente están haciendo hardware, sino que si hacen hardware, pues evidentemente van a estar desarrollando continuamente para sus sistemas. Yo quiero hablar del resto de las compañías que conocemos desde que existía la Nintendo y que hoy en día parecen no existir o que ya no existen o qué ha pasado con ellas, ¿no? En la época de la Nintendo, el 90% de los juegos, puedo decir que eran probablemente japoneses. Todas las empresas que hacían videojuegos eran japonesas y dominaban básicamente el sector. Claro, empresas como Sega, que también tenían su propia consola, eran desarrolladores gigantescas. Y no solamente eran Sega desarrolladores de consola, es que tenía una cantidad de arcades disponible que, bueno, eso también lo vamos a conversar aquí, no sé si rápidamente, no sé cómo se va a dar el episodio, pero cuando empieza a buscar, oye, ¿cuáles eran esas casas famosas, no? Esas casas famosas de Japón que hoy parecen no existir. Las voy a ir nombrando rápidamente. Busqué algunas
empresas, o sea, no agarré cualquier empresa que hizo un juego y la pegó, no, empresas de nombre que sacaban juegos continuamente, que tenían cierta variedad, que tenían cierta fuerza, ¿no? Y que hoy en día, bueno, ¿qué ha pasado con ellas o dónde están? ¿No? Entonces, las empresas, por ejemplo, tenemos a Capcom, tenemos a Konami, tenemos a Atlus, tenemos a Sega, tenemos a Bandai, tenemos a Namco, que esto es otro cuento. Tenemos a la vieja Jaleco, tenemos a Hudson Soft, tenemos a Sunsoft, tenemos a la gente de Game Arts, tenemos a Atlus, tenemos a Kenko, tenemos a Koei, tenemos a 3A's, tenemos a Treasure, tenemos a Taito, ya nombré Konami, teníamos a Square y teníamos a Enix. Ok, estas son para mí las empresas que dominaron más que nada la época de los 8 y 16, incluso 32 y en algún momento hasta los 128, incluido PlayStation 2. Entonces vamos a hablar rápidamente de ese periodo desde la Nintendo NES de 8 bits a la PlayStation 2, donde desde mi punto de vista quienes dominaban en su gran mayoría eran las empresas japonesas, sobre todo en la época de 8 y 16 bits. Bueno, en la época de 8 bits, obviamente Nintendo era una de las que sacaba más juegos porque era su propio sistema. Sega también sacaba más juegos para su propio sistema, pero además era también una época de los arcades, ¿ok? Era cuando nos íbamos todos a las máquinas recreativas, como les conocen en España, a jugar y a divertirnos echando moneditas, porque esas máquinas ofrecían una calidad visual inalcanzable para cualquier sistema de consola del momento, excepto por SNK con su Neo Geo, porque la Neo Geo o Neo Geo, como la quieran pronunciar, era prácticamente un arcade, un arcade que también lo podías comprar para casa con cartuchos intercambiables. Pero el problema era que sus juegos costaban una fortuna, que también los vamos a tocar. Entonces, en la época de Nintendo, por ejemplo, tenemos dos empresas importantes, Capcom y Konami. Bueno, Capcom no hay que mencionar la cantidad de juegos que tenía. Tenemos, por ejemplo, Bionic Commando. Tenemos Mega Man. Tenemos, ya les tengo todo anotado por aquí. Una serie de juegos de Disney que se lanzaron para Nintendo NES, como fueron Chip and Dale, DuckTales, The Rescuers, The Little Mermaid. Es decir, toda una cantidad de juegos hechos por Capcom en la época que eran sinónimo de calidad, ¿ok? Capcom era una de las empresas más fuertes en cuanto a videojuegos en la época de la NES. Luego, Konami, por ejemplo. Konami teníamos todo lo que es la parte de los Castlevania, los Contra, los Frogger, Gradius. Estos son algunos de los que les comento. Y bueno, y también sacaron los juegos de las Tortugas Ninja. También sacaron el Metal Gear para MSX, que luego fue portado a NES. O sea, miren la calidad y el renombre de los juegos. Recordemos que aunque suenan a poco, no es que se sacaban tantos juegos como hay ahora para los sistemas, en el sentido de que ahorita en PC tienes una cantidad de indies, tienes toda una cantidad de sistemas. Luego tenemos empresas como Square, que sacó juegos como Final Fantasy, o tenemos empresas como Enix, que sacó juegos como Dragon Warriors. Luego tenemos, por ejemplo, a Jaleco, ¿okay? Que era una empresa que sacaba juegos llamados Bases Loaded de béisbol, Goal de fútbol, y créanme que era de lo mejor que había para la NES en su época. También tenemos una empresa japonesa llamada Sunsoft, que sacó juegos como Batman, Blaster Master, Spy Hunters, que cualquier juego de Sunsoft, ustedes lo ponen en una NES y es un portento gráfico increíble. Conocían la plataforma de una manera brutal. O sea, una de las empresas que mejor explotó el hardware de la NES fue Sunsoft. Luego también tienes empresas como Hudson, que sacó juegos como Bomberman o Aventura en la Isla, Adventure Island, para quien no recuerda, que eran juegos muy, muy, muy buenos. Ok. También tenemos empresas que ya he nombrado antes, como fue, por ejemplo, Atlus,
Tenemos empresas como Taito, que también sacaron cualquier cantidad de juegos. Y bueno, más Nintendo y otra serie de empresas japonesas dominaron lo que era lo que era todo el desarrollo de videojuegos de 8 bits. Tanto así que, como dije, Capcom, por ejemplo, hacía todo lo que eran juegos de Disney. Disney había dado los permisos a ellos, así como Konami tenía los permisos, por ejemplo, para las Tortugas Ninja, para los Simpsons. Pues en los arcades hay toda una serie de videojuegos basados en las Tortugas Ninja, de Beat'em Up y de los Simpsons, hechos por Konami de una calidad enorme. Capcom tenía en los arcades cualquier cantidad de arcades de calidad indiscutible. O sea, lo que Capcom tenía en arcade era simplemente increíble. Luego tienes a Sega, que obviamente desarrollaba para su consola, pero en arcades Sega dominaba el mercado. O sea, lo que Sega sacaba eso vendía. O sea, la cantidad de juegos que Sega era capaz de sacar de calidad para los arcades, Outruns, por ejemplo, Outrun, creo que Space Harrier era otro. O sea, eran juegos. Ustedes no tienen idea de lo que era ir a una recreativa y ver cuál era el nuevo juego de Capcom, el juego nuevo de Konami, el juego nuevo de Irem Software, el juego nuevo de Sega. Que Irem creo que la nombré por acá, o no. También teníamos a Tradewest, creadores de Double Dragon, por ejemplo. En fin, los desarrolladores japoneses dominaban todo lo que era la parte de los videojuegos en la época de 8 y 16 bits. Por ejemplo, para los 16 bits, ya les voy a nombrar algunas de las cosas que sacaron. Bueno, Atlus viene sacando la serie Shin Megami Tensei desde la época de Nintendo. O sea, Atlus se ha basado muchísimo en eso. Ha sacado también juegos de la saga Persona desde hace muchísimo tiempo. Es importante también que, bueno, esto es complicadísimo, ya vamos a llegar ahí porque aquí han pasado una serie de cosas que hace hasta difícil un poco a veces separarse, ¿no? Por ejemplo, tenemos también a Tecmo, que esa es otra cosa. Aquí ya van a ver por qué les digo que todo esto es un enredo. Porque Tecmo era una sola empresa y tenía juegos como, por ejemplo, los Ninja Gaiden en Nintendo, que bueno, o los Tecmo Bowl, que eran juegos increíbles, que todo el mundo los jugaba y los tenía. Bueno, como dije, Hudson Soft, por ejemplo, sacó Super Bomberman y Super Adventure Island para lo que fue la Super Nintendo. Tenía una saga llamada Bonks. Luego Sunsoft sacó Aero de Acrobat, y luego tuvo las licencias de los juegos de lo que eran de la Warner, como el de Looney Tunes, Daffy Dogs, El Correcaminos, Speedy González, Tasmania. Mire, eran juegos más o menos formulaicos, si me preguntan, pero los gráficos yo recuerdo jugar el de Bugs Bunny Rabbit Rampage en Super Nintendo, y gráficamente me parecía estar ante un dibujo animado. Era increíble la calidad gráfica que esta empresa sacaba, y el juego no estaba mal. Era difícil, desde mi punto de vista eran juegos muy difíciles, pero eran de verdad muy buenos. El Daffy Dog, recuerdo que, wow, era muy buen juego, muy bueno. A mí me encantaba ese juego. Lo jugué no sé cuántas veces, lo tuve para la Super Nintendo, en fin. Como dije, Irem, por ejemplo, Irem tiene una saga llamada R-Type, que es una saga, un shoot 'em up, es una navecita y va a disparar, pero de una calidad espectacular. Esto estaba en arcade, estaba en Nintendo, salió para TurboGrafx, para Super Nintendo y para cualquier otro sistema. Lo increíble era la cantidad de sistemas para los que programaban. Tenían MSX, Commodore, Spectrum, TurboGrafx, o conocido también como PC Engine, NES, Super Nintendo, y ellos sacaban juegos para todas las plataformas. Por ejemplo, para Nintendo, y además eran muy variados. Para Nintendo, Irem sacó un juego llamado Kiko Cubicle, que lo recomiendo porque es uno de los juegos de puzzle mejores que jamás he jugado en ninguna consola. Es un grandísimo juego. Lo recomiendo enormemente. Se llama Kiko Cubicle. También tenía en arcade, sacaron solo dos, pero de muy buena calidad, los Gun Force. Bueno, Capcom siguió sacando para Super Nintendo grandes joyas. Por ejemplo, tenemos los Street Fighter, ¿ok? Ya para esa época ya Capcom empezaba todo lo que era la parte de Street Fighter.
con Street Fighter 2, Super Street Fighter 2, Street Fighter 2 Turbo, Street Fighter Alpha, Street Fighter Alpha 2, Street Fighter Alpha 3, Capitán Comando, Knights of the Round, King Arthur, Marvel vs. Capcom, X-Men vs. Capcom, X-Men Children of the Atom. Todos estos son juegos de arcade que les he ido nombrando. Y UN Squadron, que salió también para Super Nintendo. Y bueno, en Super Nintendo siguieron sacando sagas como Mega Man y Mega Man X. Además de todo lo que era el desarrollo para consolas portátiles, que ni siquiera lo estoy tocando. También sacaron, por ejemplo, juegos como Demon Crest. Estamos hablando todavía de la 16-bit, ¿ok? Si algunos juegos no los reconocen ahora es porque no estoy todavía entrando en más allá. Luego tenemos juegos, por ejemplo, que también salieron en la NES, como la serie de 1940, ¿ok? Eran juegos de nave, 1940, 41, 42 y así. Kenko, que es otra compañía que les nombré, sacó para NES juegos como Shadowgate o Lagoon. También tuvo permiso para sacar varios juegos de Disney en la Nintendo. Koei sacó algunos juegos para Super Nintendo. Koei es una compañía un poco extraña porque se ha dedicado a un género de videojuegos bastante particular. Yo recuerdo que el primer contacto que tuve con Koei fue con un juego que me regalaron que se llamaba Aerobis. Inicialmente Aerobis era de manejo de ya saben, de aeropuertos y de vuelos y todo eso. Y la idea era dominar, como quien dice, el cielo. Y la verdad es que es un concepto particular, sobre todo para alguien que tenía 12 años cuando me compré la Super Nintendo. Pero con el tiempo, la verdad es que me gustó mucho el juego. Y bueno, ahí estuvo. Después sacaron Aerobis Supersonic, que fue otro juego. Tri-Ace, que otra empresa, saca Star Ocean para Super Nintendo. Treasure saca Gunstar para Mega Drive. Taito tiene la saga Darius Twin. Tiene la saga Space Invaders. Sacó la saga Sonic Blastman. Sacó algunos juegos de los Picapiedra. Tenía Ninja Warrior. Konami continuó con juegos como Castlevania, Contra, continuó con la saga Gradius, sacó Axelite, sacó el TMT Ninja Turtles, sacó Sunset Rider, Simpsons, sacó un juego de X-Men, sacó uno de G.I. Joe, tenía una saga que se jugaba con pistola que se llamaba Lethal Enforce, tenía una saga llamada Twin Bee o Parodius, que era una especie de shoot 'em up basado en Gradius, pero con gráficos mucho más coloridos, basado en cosas completamente bizarras. Luego sacaron también para Super Nintendo la saga Mystical Ninja o Gambare Goemon, que solo tuvimos el primer juego, pero fueron 4 en Japón. Hicieron el Batman Returns, que es un gran juego, tienen que jugarlo. Sacaron ISS, o llamado International Superstar Soccer en Estados Unidos, y Winning Eleven en Japón, que luego se convertiría en lo que conocemos como Pro Evolution. Y sacaron también juegos como todo lo que es la saga de Tiny Toons, todo lo que tenía que ver con las Animania, Tiny Toons, las licencias las tenían Konami. Es para que se den cuenta de la fuerza que tenían las desarrolladoras japonesas, donde las licencias americanas eran manejadas por ellos en cuanto a videojuegos se refiere. Bueno, Square y Enix para la época también tenían un gran peso en lo que era la parte de Super Nintendo. Por ejemplo, Square tenía para Super Nintendo todo lo que era la serie Final Fantasy, Secret of Mana, Chrono Trigger, y Eidos pues seguía sacando, aunque no en territorio americano, seguía con la saga Dragon Quest. Bueno, de Sega, en cuanto a nombrarles, pues les digo Sonic, Altered Beast, y estos muchos son juegos también de arcade. Outrun, Echo the Dolphin, Comic Zone, la saga Street of Rage, grandiosa saga. Ok, estos son algunos, no, recuerden que no los estoy nombrando absolutamente todos. Entonces, como ven, tenemos que los desarrolladores japoneses de hasta el 16 bits pues tenían prácticamente acaparado el mercado. Muchas de estas empresas que les estoy nombrando hoy o no existen o existen en otra forma. Por ejemplo, Hudson Soft hoy no existe. En algún momento fue comprada por Konami. Konami siguió sacando juegos muy buenos durante mucho tiempo. En la época, y les voy a nombrar, en la época de PlayStation, por ejemplo, sacaron juegos como Wild Arms, que era un juego RPG sacado por Konami. Sacaron el Metal Gear,
Luego en arcade tuvieron una gran presencia con juegos como Beatmania, Dance Dance Revolution. Siguieron sacando Pro Evolution hasta el día de hoy. Creo que es lo único de hecho que van a seguir sacando. Es decir, Konami es básicamente una empresa muerta. Entonces fíjense que una de las grandes empresas de arcade de 8 y 16 bits, incluida la PlayStation, Nintendo 64 y todo, hoy prácticamente desapareció, ¿no? Entonces cuando uno piensa en los desarrolladores japoneses, uno muchas veces recuerda a empresas como Capcom o empresas como Konami. Y entonces ya tú dices, oye, pero ya Konami hasta desapareció. Y sí, básicamente desaparecieron, y a pesar de que sacaron el grandísimo Metal Gear Solid 4 en PlayStation 3, yo creo que muchas empresas japonesas tuvieron mucho problema en adaptarse a la alta definición y al desarrollo de juegos de ese estilo. O eso es lo que parece inicialmente. Porque después, mientras vamos a seguir desarrollando, nos vamos a dar cuenta que hay nuevas empresas que han surgido y otras que se han redimensionado. Una cosa que hay que mencionar, por ejemplo, de Capcom, es que incluso para la época de la Super Nintendo, además de todos los juegos que yo nombré, también sacaron empezaron una serie de RPG llamada Breath of Fire. Es decir, Capcom tenía un gran portafolio de juegos diversos. O sea, tenía no solo juegos de lucha, los juegos de beat'em up, tenía RPG, tenía juegos, todas las licencias de Disney, con grandes juegos como Magical Quest, starring Mickey Mouse, Goof Troops, Aladdin. En fin, de verdad que Capcom sacaba un juego tras otro y tú sabías que cualquier cosa que sacara Capcom era de calidad. Por muy, muy malo o infantil que pareciera el juego, era muy bueno siempre. Entonces, todas empresas como Jaleco, por ejemplo, para la época de la Super Nintendo, sacó juegos como... ¿Dónde tengo aquí la lista de Jaleco? ¿Dónde se me fue? Ya les voy a decir, no se preocupen. Sí, bueno, también sacaron Bases Loaded, sacaron otro Goal y sacaron una saga llamada Brawl Brothers o Rushing Beat en japonés, que era una saga beat'em up que de verdad también era de mucha calidad, pero Jaleco hoy tampoco existe como empresa, no existe de ninguna manera ni de ninguna forma. Atlus siguió sacando siempre juegos, como dije, Shin Megami Tensei, Persona, seguían siempre con su gran fuerza en cuanto a RPG. En algún momento incluso llegaron a ser los creadores de Road Rage, que es un juego inicialmente de carreras, pero lo sacaron ellos. Hudson Soft, como dije, la compró Konami y tampoco existe hoy en día. Sega siguió sacando juegos a montones en la época de los 16 bits. Yo estoy buscando, bueno, tenemos a Treasure, que ya la nombré. Kemco, que fue otra de las empresas que nombré en los 16 bits, sacó juegos como Phalanx, Kid Clown y la saga Top Gear para Super Nintendo, que era uno de los mejores juegos de automóviles para la época. Me duele un poco la garganta. Ok. Vamos a ver, que no quiero olvidarme nada porque es necesario que entiendan. Bueno, ¿qué otra empresa estaba en esa época dominando? SNK. SNK es básicamente también al mismo tiempo los creadores de la Neo Geo y de una serie de videojuegos para arcade. Pues bien, aunque su precio era prohibitivo, los juegos de SNK eran simplemente lo mejor de lo mejor que podías tener, y como siempre una empresa japonesa. SNK tiene sagas como Metal Slug, King of Fighter, Samurai Shodown, Art of Fighting, Fatal Fury, Aero Fighter, SNK vs Capcom. Imagínense la fuerza que habrá tenido SNK en su momento, que pudieron hacer un juego tipo SNK vs Capcom. O sea, imagínense cuánto tienes que ser influyente para poder crear una saga que puedas mezclarte con Capcom. Llega la PlayStation 1 y las cosas no es que hay mucho más desarrollador americano y europeo, pero los japoneses siguen teniendo una fuerza increíble. No solo Capcom continúa con muchos juegos haciendo ports de los arcade a la PlayStation, sino que saca toda una serie de juegos nuevos. Que es cuando nace Resident Evil y destruye todo lo que se encuentra por el camino. Es cuando nace Dino Crisis. Bueno, también olvidé nombrar anteriormente el Final Fight, pero bueno. Con la PlayStation
sigue sacando juegos de Mega Man para la PlayStation y Mega Man X para la PlayStation. Luego tenemos, por ejemplo, bueno, ya sabemos que Hudson murió, que varios han muerto. Tenemos empresas como Game Arts, que sacan juegos como Grandia. Tenemos Atlus, que sigue, y es una empresa que le sorprendería ver lo bien que está y la cantidad de juegos que ha sacado. O sea, a mí me sorprendió porque pensé que era una empresa bastante más esporádica, pero no. Tiene muchos juegos, solo que la mayoría de ellas no salen de Japón. Pero tienen haciendo, como dije, la saga Shin Megami Tensei Persona mucho más años de lo que yo pensaba. También para la PlayStation sale esta empresa llamada Bandai. Yo no sé si nació allí, pero yo sé que la PlayStation 1 es donde más fuerza tiene. Namco. ¿Qué juegos saca Namco para la PlayStation 1? Saca los Tekken. O sea que Tekken y PlayStation eran sinónimos. Los Tales, ¿ok? Que ya tenían algunos en la Super Nintendo, pero aquí es donde empiezan a sacar más juegos de la serie Tales. En los Ace Combat y la saga Ridge Racer, por ejemplo. Todos sinónimos de PlayStation. O sea, tú piensas en esos juegos y piensas en PlayStation. Konami continúa sacando juegos. Por ejemplo, sacó el Castlevania Symphony of the Night. Uno de los juegos más increíbles que ha parido el universo videojueguil es Castlevania Symphony of the Night. Lo que hizo Konami allí no logró repetirlo nunca más. O sea, fue algo increíble. También sacó algunos juegos, creo que sacó algún Contra. Déjenme ver si tengo anotado aquí. Bueno, obviamente, no puedo olvidar algo como esto. Sale el Metal Gear de PlayStation. O sea, ya ustedes recordarán. Sacan juegos como los Dance Dance Revolution y Beatmania, que traían la alfombra y toda la cosa para bailar. Y bueno, además de que estaban causando furor en los arcades, estos juegos pues también los trajeron a la PlayStation. Para la época de la PlayStation, Sega empieza a decaer bastante. Saca la Sega Saturn, que no tuvo mucho éxito, pero en arcade sigue sacando y saca juegos. Tiene Daytona, tiene Virtua Rally, tiene los Virtua Fighter. Así que Sega, quizás a la Saturn no le está yendo bien, pero en las recreativas le está yendo igual que siempre. Tiene la saga... tiene la saga... House of the Dead. Ellos sacan esa saga que es con pistola, que también de verdad causa mucho furor. Y creo que tenía algo más anotado por aquí. Bueno, el Virtua Rally, el Daytona. Incluso en la época de Sega Mega Drive tenían sagas como Shining Force, tenían sagas como la Fantasy Star, que fueron juegos innovadores y súper innovadores, pero increíblemente innovadores. El Shining Force y el Shining Force era una saga, y los Fantasy Star RPG, pero increíble. Y luego lo llevan más allá cuando sale la Sega Dreamcast, pero todavía no llegamos a esa parte. 3A sigue sacando juegos como Resonance of Fate o Valkyrie Profile para la PlayStation. Ya Kenko para esta época prácticamente no existe más, que es una de las que nombré antes. Taito tiene algunos juegos, Konami pues sigue en lo suyo, Capcom sigue destruyendo todo lo que se encuentra por camino, y Square sigue sacando, bueno, creo que es la mejor época de Square en términos de la empresa. Saca los 3 Final Fantasy, saca el Chrono Cross, tiene la saga Parasite Eve, tiene la saga Legend, tiene la saga Gaia. En fin, una cantidad de juegos también ilógica. O sea, los japoneses estaban destruyendo todo lo que se encontraba por su camino en cuanto a cantidad y calidad de juegos. Por fin, llegamos a PlayStation 2. Y tenemos, por ejemplo, PlayStation 2 y Dreamcast. Y tenemos Capcom, sigue en su camino de hacer... sigue con la saga Breath of Fire, sigue sacando algunos juegos de Mega Man. En esa época también sale la GameCube, y entonces aquí es donde saca juegos como Resident Evil 4, tiene A Beautiful Joe, tiene salen los primeros Devil May Cry.
En fin, Capcom, como ven, sigue siendo exponente enorme de calidad en la época de PlayStation 2. En la época de PlayStation 2 también conocemos a un desarrollador llamado Level 5, que saca juegos como Dark Cloud y Rogue Galaxy, que son dos de los mejores juegos RPG que salieron para las consolas. Dark Cloud 1, Dark Cloud 2, Rogue Galaxy. Ellos además también sacaron lo que fue... ellos son los encargados de todo lo que es la parte de Professor Layton. Bueno, es de ellos, aunque publicado por Nintendo, pero es creado por ellos. Bandai Namco sigue sacando juegos como Tekken, Ace Combat. Konami sigue sacando sus Pro Evolution Soccer. Bueno, en PlayStation olvidé mencionar, disculpen, la saga Silent Hill que nace en PlayStation. Y bueno, fue otro de esos juegos que revolucionó todo. Luego sacan Silent Hill 2 para PlayStation 2, que para muchos es considerado el mejor de todos. Sacan un Contra, lo recuerdo claramente, siguen con la saga Gradius. Ya SNK y la Neo Geo no existen, y básicamente lo que siguen sacando ya para esta época son como recopilaciones de juegos viejos, que eso no quita para nada la calidad. Luego tenemos a Atlus, que sigue sacando juegos de Persona. Hudson Soft, ya dije anteriormente que ya no existía. Jaleco no existe. Irem tampoco existe por la época. Game Arts, uno de los últimos juegos que recuerdo que sacaron fue el Grandia para la Dreamcast. Koei, la verdad es que Koei vive siempre muy callada, pero sigue sacando juegos. Por ejemplo, Koei sigue sacando para la PlayStation 2 de su saga Dynasty Warriors, sigue con sus juegos de Romancing Saga, que es muy particular, diría, ¿no? Muy particular. Sega para ese momento ya, además, bueno, Capcom sigue sacando para la Dreamcast Power Stone, y Sega sigue, la mayoría de sus juegos obviamente son todos para su Dreamcast, que lamentablemente muere poco después, y es la última vez que vemos una consola de Sega. De allí en adelante Sega se vuelve desarrolladora de videojuegos y saca ya más juegos como Sonic, que no ha tenido mucha suerte desde entonces. Taito, esta empresa sigue existiendo, ya van a ver lo extraño de este. Bueno, Konami, como dije, ya con sus juegos, los que le nombré, los Silent Hill, etc. Square Enix, pues la verdad es que PlayStation no saca Final Fantasy X, Final Fantasy XII. Enix saca Dragon Quest 8. Ok, como ven, parece que ya la cosa empieza a bajar un poco, ¿no? A pesar de que PlayStation 2, los japoneses todavía mandaban bastante. Empieza a bajar un poco y llegamos a la época de PlayStation 3, que es donde yo creo que viene el bajón brutal de la época de PlayStation 3 y Xbox 360. Por ejemplo, Capcom para PlayStation 3 saca juegos como Lost Planet, que el primero fue más o menos decente, los otros dos fueron un total fracaso. Sacan más juegos de Devil May Cry. Mega Man está prácticamente muerta ya, solo recopilaciones. Saca el Dead Rising, que es una nueva IP. Continúa con Street Fighter, pero no recobra, por ejemplo, IPs como Beautiful Joe, que era un juego increíble para la GameCube. Luego tenemos a Atlus, que sigue con su serie de Persona. Namco y Bandai se unen y sacan Bandai Namco. Y seguimos con la serie Tekken, seguimos con la serie Ridge Racer. Y entonces aquí donde empieza un poco a entremezclarse diferentes empresas y empieza a crearse todo un caos donde parecen haber menos empresas, pero en realidad son como fusiones, ¿no? Porque, por ejemplo, no solamente Bandai Namco empieza con, digamos, a esa fusión, ¿no?, de muchos de sus juegos, sino que ellos son como distribuidores de muchos otros juegos. Entonces tú dices, ok, no son los productores, pero son los que distribuyen. Por ejemplo, de la saga Dragon Ball, de la saga Naruto, ellos son los quienes distribuyen. Y luego en la época de PlayStation 3 nacen otros estudios. Por ejemplo, para la época de PlayStation 2 nace una empresa llamada Vanillaware, que ha sacado pocos juegos, pero han sido de muy buena calidad. Luego para PlayStation 3 es una empresa que saca un juego cada cierto tiempo. Le tarda mucho entre un juego y otro. La empresa Game Arts prácticamente no existe. Irem no existe.
Capcom, como dije, baja muchísimo su nivel, saca una saga nueva también llamada The Dragon's Dogma. La saga Dino Crisis la mataron en Dino Crisis 3 con el Xbox. Siguen sacando juegos de Resident Evil, básicamente. Intentan revivir el Bionic Command con un Bionic Commando 2. Luego tenemos una empresa que básicamente no saca juegos por sí misma, sino que saca los juegos y hay otras como... cada publisher es distinto, como que yo te compro la idea y yo la publico, ¿no? Y ellos son más los que crean los juegos, pero ellos no son directamente los publishers, que es Level 5, que como les nombré, ellos hicieron para PlayStation 2 Dark Cloud y Rogue Galaxy, pero entonces en PlayStation 3 sacaron uno de los mejores juegos RPG de todos los tiempos, que es el Ni no Kuni, pero además ellos sacan para la Nintendo DS, para Nintendo, el Professor Layton, y ahora mismo tienen el Inazuma Eleven, que es otra gran saga, y los Yokai Watch para Nintendo, que es todo un furor. Pero, como decía, quien distribuye Ni no Kuni en Europa es Bandai Namco. Y en Europa y en Estados Unidos, de hecho. Entonces, por eso empieza esa mezcla un poco extraña, de donde ya tú no sabes dónde termina una empresa y comienza la otra. Porque, por ejemplo, Sega compra a Atlus, pero Sega fue comprada hace mucho por otra empresa, lo único que mantuvieron la marca y la identidad. Entonces, ahora básicamente Sega es quien distribuye los juegos de Atlus, al menos en Estados Unidos. Pero entonces el último juego, el Persona 5, que es el Persona 5 que va a salir el año que viene de Atlus, en vez de distribuirlo Sega en Europa, lo va a distribuir la gente de Deep Silver. En fin. Luego también en PlayStation 3 se hace más notoria una empresa que antes no había tenido la misma fuerza, que era From Software. Con juegos como Demon's Souls, Dark Souls y Bloodborne. O sea, ya creo que ya sabemos claramente quién es esta empresa. Entonces ellos agarran y, por ejemplo, el primer Demon's Souls, no recuerdo por quién fue distribuido por Atlus. De hecho, el primer Demon's Souls fue distribuido por Atlus y publicado por Atlus, y los juegos a partir de allí fueron distribuidos y publicados por Bandai Namco. Okay, aquí tenemos otra empresa que básicamente crea los juegos para otras empresas, como el Bloodborne para Sony y así. Por eso les digo que el desarrollo de juegos japoneses, no creo necesariamente que haya bajado, sino que ha cambiado un poco la forma de hacerlo. No es como que ya, no es como antes, donde tenían más presencia. A veces los juegos, por ejemplo, tenemos a una empresa como Platinum Games. Platinum Games básicamente nunca publica un juego por sí mismo, de hecho hace juegos para otras empresas. Por ejemplo, Platinum Games creó Mad World y Bayonetta para Sega, pero luego Bayonetta 2 lo hizo para Nintendo. Sacó Vanquish para Sega y sacó el Metal Gear Rising Revengeance para Konami. Ahora está desarrollando Scalebound para Microsoft e hizo Star Fox para Nintendo. ¿Se dan cuenta de todo el enredo que hay? ¿Qué hay otro enredo? Tecmo, una empresa que les mencioné antes, que no les he vuelto a mencionar. Tecmo tiene, por ejemplo, entre sus juegos la saga Ninja Gaiden, que les nombré que salió en Nintendo NES, pero también sacaron juegos para la Xbox original y también sacaron el Ninja Gaiden para la PlayStation 3. Pero entonces ellos también sacaron juegos para Wii, para otras, como es de la saga Fatal Frame. Pero resulta que Tecmo ya no existe. Ahora es Koei Tecmo. Se unieron las dos empresas y entonces algunos de estos juegos ya han salido en unión, o sea, han sido en conjunto. Lo mismo, por ejemplo, pasó con la gente de Square Enix. ¿Okay? Square y Enix eran dos empresas de los creadores de RPG más importantes de Japón, con sagas como Final Fantasy y Dragon Quest. ¿Dragon Quest qué se llama? Sí. En fin, ellos también se unieron en el 2003 y crearon Square Enix. Entonces de ahí han sacado que si los Final Fantasy, los Dragon Quest, los Kingdom Hearts, Legend of Mana, Last Remnant, From Mission, Tobal. Por eso es confuso, porque mucho de estos juegos en realidad los sacó cuando todavía era Square, ¿no? Pero en realidad ahora, si tú lo buscas, están dentro de esa marca. O sea, fueron publicados cuando todavía no se habían unido, pero hoy en día son una sola marca. Mientras que Enix sacó juegos como Star Ocean, ActRaiser, Terranigma y Dragon Quest. Sin embargo, y esto viene a confundir un poco más todo el panorama, ustedes dirán, bueno, pero Star Ocean no es de 3A's. Bueno, sí, es de una empresa. En realidad el creador es unos desarrolladores llamados 3A's, pero que
que los eran de Enix, o sea, los compró Enix y compró la IP obviamente, entonces Enix lo publicó, pero ahora que se unieron Square y Enix, pues básicamente están dentro de una misma casa todos los productos como Valkyria Profile, The Resonance of Fate, que es un juego de PlayStation 3 muy bueno, dificilísimo pero muy bueno, entonces están bajo la misma marca, Star Ocean, todo lo que es Dragon Quest, todo lo que es Final Fantasy es de Square Enix. Pero para complicar aún más las cosas, yo les conversé acerca de una empresa llamada Taito, que tenía sagas como, que es dueña de Space Invaders y sagas como Darius Twin. Pues resulta que Square es la dueña de Taito también. Entonces, todas estas empresas básicamente se transformaron para crear una sola empresa, pero que en algún momento desarrollaban como empresas independientes. Luego, en la época de Xbox 360 y PlayStation 3 también nacen otras empresas, como fue por ejemplo Miss Walker. Miss Walker nace de la gracias a Hironobu a Sakaguchi y Uematsu, que son dos de los más importantes, de los, digamos, de las influencias más importantes dentro de la saga Final Fantasy. Ellos crean su propio estudio y bueno, todos estábamos así, gloria, porque nos esperábamos grandes cosas de ellos. Y el primer juego, los dos primeros juegos completamente financiados por Microsoft para Xbox 360 como una manera de intentar entrar en el mercado japonés, se llamaron Blue Dragon y Lost Odyssey. El Blue Dragon es un juego que no es malo, pero es bastante, digamos, tradicional en su concepto, no aporta nada nuevo, los dibujos son por Akira Toriyama, pero sin embargo pasó sin pena ni gloria porque no es un mal juego, pero no aportaba nada nuevo, mientras que el otro, el Lost Odyssey, sí es un juego mucho más profundo y completo, y de hecho ocupó 4 DVD cuando salió, y se acerca más a un Final Fantasy tradicional. Y todos nos esperaban muchas cosas, digamos grandes cosas de esta empresa, y luego crearon el Last Story para Wii, que es un muy buen juego, pero ese es lo último que han hecho para consola. El resto ha sido 4 juegos para Nintendo DS y juegos de celular. Una lástima entonces que haya ocurrido eso. Sega entonces para la época de la PlayStation 3 sigue un poco dando tumbos con su saga Sonic, y en ese momento llegan y sacan un juego. Bueno, Sega lo que ha hecho también es comprar otras empresas, que esto también ya les voy a explicar también más de lo que ha ocurrido. Sega, pues dando tumbos y dando tumbos, saca un juego llamado Yakuza, que la verdad es que fue un éxito total, o sea, fue increíble, porque el juego no solamente era gráficamente muy bueno al estilo de los GTA con muchas cosas por hacer, sino que se habla que yo no los he jugado, pero se habla que la historia es muy muy buena, y no los he jugado porque la manera en que ha sido lanzado aquí digamos para nosotros ha sido muy extraña. O sea, algunos juegos llegaron 4 años después, y ya cuando había salido una versión incluso más reciente o una continuación, luego los juegos originales salen muchos años después. En fin, el lanzamiento aquí ha sido muy extraño, y yo por eso no los he jugado, porque me gustaría jugarlos todos, y entonces la manera en que se fueron lanzando fue bastante extraña. En todo caso, Yakuza ha sido todo un éxito para Sega, pero esto no ha sido suficiente, ya que sus juegos, por ejemplo, a pesar de que Vanquish no era un mal juego, no vendió todo lo esperado, y lo mismo le pasó al Bayonetta, al punto de que no le sacaron continuación, y fue Nintendo quien compró la licencia para sacar una continuación para la Wii U, siempre ayudado de Platinum Games. Entonces Sega decide invertir en desarrolladores de Occidente, y para eso compra, no recuerdo el nombre de la compañía, pero básicamente son los que hacen los juegos de Company of Heroes o Total War. Y esa ha sido una de las sagas que más le está aportando y ayudando a Sega en este momento. Pero no fue ella la única empresa japonesa que compró desarrolladores occidentales. Square Enix, que tiene a Taito, que tiene a Tri-Ace, que etcétera, etcétera, también decidió invertir en desarrolladores occidentales y compra a Eidos básicamente. Y con ello se hace de una gran cartera de nuevas IP y nuevos juegos. Ellos compraron, por ejemplo, Tomb Raider, Deus Ex, Just Cause, sacaron nuevos IP como Sleeping Dogs, Murder Souls, Of Life is Strange, y también se hicieron con otro par de IPs como fue Hitman y Thief, de cuales prácticamente de toda la saga ya han sacado juegos y continuaciones. Entonces
se puede decir que Square Enix, a pesar de que cuando pensamos en Square Enix pensamos en Final Fantasy, la verdad es que es una empresa mucho más amplia de lo que parece, y que aunque da la impresión que no sacan juegos porque no sacan Final Fantasy, aunque este año sale el 15, pues la verdad es que tienen un portafolio mucho más grande, ¿no? Pues ya con los Tomb Raider, el Deus Ex que está por salir, el Hitman episódico que está saliendo, el Leaping Dog que fue un gran juego, el Murder Souls que, bueno, fue otro juego más o menos, el Life is Strange que, bueno, fue una sorpresa para muchas personas, Hitman que, como ya les dije, está saliendo, el Just Cause 3 que acaba de salir, bueno, tiene algún tiempo, pero el Just Cause 3, y el Thief que salió hoy, aunque no fue muy bien recibido, como ven, tiene una cartera de IP amplísima, aunque tiene tiempo que no saca una IP nueva, pero es mucho más amplia de lo que parece inicialmente. Otras empresas, entonces, cuando yo veo todas estas empresas y me doy cuenta que muchas de ellas, más de las que yo creía, todavía están funcionando, todavía sacan juegos, varias han muerto, por supuesto. Konami para mí es casi igual que estar muerto. Sunsoft no existe, Hudson Soft no existe, Jaleco no existe, Tecmo se unió a Koei. ¿Por qué a veces se siente o se piensa que el software japonés está como en crisis? Bueno, yo sí creo que hay una crisis, ¿no? Un poco, porque a veces, más que todo en la calidad del software que sale, no siempre es tan buena. Siguen sacando productos, pero parece haberse desconectado un poco de lo que es el jugador occidental en general. Pero yo creo que las dos fuerzas más grandes, o las tres fuerzas más grandes de videojuegos japoneses, cuando se habla, más allá de han sido Sega. Nintendo, como ya dije, es un caso aparte porque siguen sacando sus consolas, pero Sega, Capcom, Konami y Square son cuatro nombres que hacen mucho peso en lo que es el desarrollo de software japonés. Sega, bueno, ya sabemos el rumbo que ha tomado. Square Enix, mientras no se vea que está sacando RPG o Final Fantasy, se siente como que hay un vacío, aunque ellos tengan otras empresas sacando juegos, nadie asocia y dice, no, está bien porque están sacando Tomb Raider. No, nadie se acuerda, realmente la gente está esperando, son esos juegos de corte japonés que sacaba Square. Konami, como dije, muerta, y Capcom, de los pocos, ahorita está sobreexplotando las mismas sagas. Resident Evil está haciendo remake y relanzamiento de todas sus sagas anteriores. Aunque ahora anunció Resident Evil 7, que a mí de Resident Evil no tiene nada, y si quieren hacemos un programa sobre eso. Y el Dead Rising, su mascota como Mega Man, por ejemplo, de ella perdí de acción hace mucho tiempo. Dragon's Dogma, que no es un mal juego, de continuación no se sabe nada. El Deep Down, que lo habían anunciado con la salida de PlayStation 4, o cuando se anunció la PlayStation 4, tampoco se sabe nada. En fin, el peso que tiene Capcom ahorita, además del Street Fighter V, que fue un lanzamiento muy mal hecho y completamente roto, no es que tenga gran más. O sea, bueno, sí, ya dije, el Resident Evil 7 y los Dead Racing Remake, básicamente, que está sacando. Entonces, cuando tú sacas a esas empresas, ¿no? Tan tradicionales, que tienen una historia que viene desde la época de la NES, y las sacas ahorita y las ves, dice, oye, pero es que no hay nada de parte de ella. Entonces, claro, eso da una sensación de que el software de japonés está en declive. Y yo creo que durante la época de PlayStation 3 sí hubo un cierto declive, como ya dije, en cuanto a la calidad, aunque no necesariamente en la cantidad. Pero lo que sí ha pasado es que entonces han nacido otras empresas o se han dado a conocer más durante esa época. Por ejemplo, From Software lo hizo. Sega sigue sacando juegos. La verdad es que sigue sacando juegos. Recientemente sacó el Valkyria Chronicles, por ejemplo. Tenemos a empresas como Atlus, que de hecho está en uno de sus mejores momentos, diría. Yo no creo que ni Atlus esperara el éxito que está teniendo, al menos en las expectativas que está teniendo Persona 5. Como ya dije, tenemos a Platinum, tenemos a Tecmo, Koei, que siguen sacando juegos, porque Tecmo y Koei se unen y ahora tienen no solo a Ninja Gaiden, sino que tienen la saga, por ejemplo, Dead or Alive, también hace parte de ello, y hay muchos de estos juegos que están por salir. Level 5 sigue sacando juegos, y pronto tiene que salir el Ni no Kuni 2. Como dije, From Software se hizo famosa. Tenemos a VanillaWare,
Entonces, más que desaparecer, si realmente nos sentamos y evaluamos la situación, lo que está pasando con el software japonés, es un poco lo mismo que está pasando con el americano. O sea, hay pocas grandes empresas manejando muchas diferentes pequeñas empresas, por así decirlo. Tenemos a EA, por ejemplo, Ubisoft y Activision, Blizzard, de esta parte del mundo, que serían básicamente el equivalente de decir Sega, Square, Capcom. O estudios independientes como Platinum Games, que son contratados por otros estudios para sacar juegos. Recuerden que ellos fueron los que sacaron Korra, Transformers y Tortugas Ninja, que ninguno de los tres, bueno, a excepción de Transformers, fue un gran juego. Fueron contratados por Activision para sacar juegos. Y bueno, son estudios que no publican, pero son externos. Entonces, claro, cuando tú sabes que funciona así, que el nombre, por ejemplo, en Vanquish, tú no piensas en Platinum si no eres un conocedor, piensas en la marca que tiene en la caja y es Sega. Y para hacer un ejemplo de eso, déjenme ver dónde lo tengo, el Vanquish, y ver qué tan cierto es lo que estoy diciendo. Aquí está. ¿Ven? No sé si se ve porque... Ahí está. Sega. ¿Ok? Sega. Para ver Platinum Games, tienes que irte a la parte de atrás y está como un logo más. No es... Entonces, claro, esto hace que como una disminución en lo que es la calidad o la apreciación de lo que está pasando con el software japonés. Y yo luego de hacer todo digamos, esta búsqueda, me doy cuenta de que realmente no es que el software japonés haya bajado. Yo creo que lo que está pasando es una percepción diferente, en el sentido de que las grandes sagas, los grandes IP japonesas, se han perdido. Tantos juegos que salieron de Japón, que hoy en día ya no, que crecimos con ellas y ya no están con nosotros y ya no siguen, o sea, y no hay nuevas noticias. Por ejemplo, todo lo que ha pasado con Konami, obviamente a todos nos duele la pérdida de IPs como Castlevania, como Contra, que además Konami parece no tener la más mínima intención de soltarlas o venderlas, ni hacer nada con ellas. Entonces ya tú sabes que no vas a ver más juegos de Castlevania, llamados Castlevania, no vas a ver más juegos de Contra, por ejemplo, que es otra gran saga. Capcom, no vas a ver más juegos de Mega Man. Entonces, y bueno, y Square Enix, muchos de sus juegos y el RPG de la época, pues han ido evolucionando hasta el punto de hacerse a veces irreconocibles o de tardar muchísimos años. Estamos hablando de 10 años prácticamente para la salida de Final Fantasy XV. Entonces, por supuesto, esto ha dado a esa apreciación de que el software japonés parece haberse quedado estancado o que ya no está en crisis o que no está saliendo. Y la verdad es que no creo que esté pasando eso. Luego de haber hecho este análisis, de haber hecho un poco de búsqueda, lo que creo es que hay pequeños conglomerados que están abarcando mucho más y en vez de quizás, y más que el hecho de que el software esté estancado, lo que está estancado son sus IP. O sea, ya por ejemplo Square Enix puede decir que posiblemente económicamente esté muy bien gracias a la compra de Eidos y las IPs americanas o las IPs europeas que tenían, como Tomb Raider, Hitman, Deus Ex, etcétera, etcétera. Capcom está apuntando por otro estilo de juego. Ahora tenemos más Dead Rising que el mismo Resident Evil. Y no están digamos que no tienen la misma diversificación que tenían anteriormente, donde había de todo un poco, donde tenías plataformas, donde tenías RPG, donde tenías tantas cosas. Y además, una cosa que sí he notado, o al menos me parece a mí, es que no hay el mismo boom de juegos japoneses indie. O al menos no que yo sepa. O sea, la mayoría de los juegos indie y la mayoría de lo que hace el grueso de salidas, porque si quitáramos todo lo que son indies del mercado, la frecuencia de juegos no sería tan alta. Evidentemente los desarrolladores AAA llevan más tiempo y dinero. Entonces, mucho de estos desarrollos indie está saliendo de muchas partes, menos de Japón.
pareciera que en Japón no hay la visión de ese tipo de juegos. Ya, me voy a ponerlo. No, todavía están bastante sucios. Me lo voy a poner porque estoy un poco cansado de la vista. Entonces, pero cuando te fijas un poco en la situación, y como dije, obvié algunos desarrolladores por razones lógicas como Nintendo, pero bueno, desde el punto de vista del desarrollo, Nintendo también desarrolla muchísimos videojuegos, Sony en Japón también desarrolla bastante videojuegos. Entonces al final, insisto, no me sorprendió a mí mismo los resultados a los que llegué, donde muchas de estas empresas, más que desaparecer, se han fusionado o pertenecen a un gran conglomerado y obviamente pues se manejan de manera distinta. Y entonces obviamente no va a haber la gran cantidad de desarrollo que hay antes. Lo que había antes eran muchas empresas generando mucho software. Ahora muchas de estas empresas siguen existiendo como parte de una empresa más grande y desarrollan menos software. Pero no significa que el software que las empresas japonesas estén en crisis, sino que es la situación del mercado mismo, porque es lo mismo que pasa en Estados Unidos y en Europa. Muchas empresas antes podían generar más juegos de los que están generando ahora, y entonces nos quedan pequeños conglomerados, como dije, como Electronic Arts, Ubisoft, Activision, Take-Two, Blizzard, y el resto pues están, pero siempre bajo la estructura de una gran empresa. Yo después de haber hecho esto, haber hecho esta lectura y visto, mi conclusión es complicada. Porque, como digo, hay pequeñas empresas que han nacido en Japón como From Software, Level 5 o Platinum Games. También hubo hace un tiempo algunas otras, pero estas tres. Que son grandes empresas que son outsourcing de otras empresas, básicamente. Y que al final se llevan quizás menos reconocimiento del que deberían. Y esto da la impresión de que hay menos desarrollo de software japonés cuando no es así. Al mismo tiempo, los desarrollos de juegos AAA, que es a los que los japoneses aparentemente están acostumbrados a sacar, les costó mucho más tiempo adaptarse. En Japón, o los japoneses tenían la costumbre de escribir incluso lo que se conoce como el framework, como el engine del juego, el motor del juego, por cada juego. Por ejemplo, el motor de Final Fantasy X, el motor de Final Fantasy XII, el motor de Metal Gear Solid 4 y así. No es un engine, sino es todo escrito completamente para ese juego, lo cual evidentemente es ineficiente en cuanto a rapidez. Les ha tomado tiempo empezar a usar herramientas como Unreal Engine y cosas por el estilo para poder acelerar un poco el desarrollo de videojuegos. De hecho, este nuevo engine que está sacando para el Final Fantasy XV, tengo entendido que lo piensan usar para otros desarrollos y me espero que sea así, porque la inversión que deben haber hecho para esto debe ser realmente impresionante. Sega sigue sacando juegos, de hecho anunciaron varios juegos de dos juegos de Sonic, aunque uno de ellos pues asociados con otra empresa. Poseen varias empresas americanas de desarrollo de software, Square Enix más de lo mismo. Capcom es la única hasta ahora donde sé que ellos son los que siguen sacando juegos, y esto es simplemente un reflejo de lo que está pasando en el mundo de los videojuegos en general. Lo que pasa es que los japoneses crearon toda una serie de IPs épicas, de IPs clásicas, de IPs que amamos desde que crecimos con ellas, y los americanos no tenían eso. Nosotros no tenemos grandes IPs nacidas en la época de 8 bits, de 16 bits o incluso de 32 bits con las que hayamos venido arrastrando. Muchos de los juegos de Estados Unidos o de Europa son sagas que han crecido o han sido creadas prácticamente hace menos de 10 años. Hablamos de sagas como Halo, hablamos de sagas como Assassin's Creed, hablamos de sagas como Grand Theft Auto, Red Dead Redemption, si se puede decir que es una saga. ¿Qué otro juego, por ejemplo, qué otra saga americana tenemos recientemente? Gears of War. Entonces, ese yo creo que es el principal. Es que claro, estas son sagas mucho más recientes, ¿no? El God of War, por ejemplo.
son sagas que han crecido, que fueron creadas tan recientemente en términos en comparación a lo que hicieron los japoneses. Tenemos Ratchet Clank, también tenemos Jak and Daxter, en fin, toda una serie, los Uncharted, toda una serie de juegos que han salido mucho más recientemente. Quizás en 10 o 15 años más, cuando muchas de esas sagas, como Ratchet Clank, dejen de salir o no salgan por un motivo u otro, tengamos la misma percepción, ¿no? Que es que el software se ha estancado. Y es simplemente porque no vemos, quizás hay muchos juegos nuevos, pero no vemos en la evolución de aquellas sagas con las que crecimos nosotros, nuestros hijos o la generación de ahora. Entonces creo que más que un estancamiento en el desarrollo de software japonés, lo que hay es un olvidar de antiguas glorias. ¿Ok? Hay glorias que se han quedado en el camino. Y esto da esa pequeña sensación. Eso es lo que creo, desde mi humilde opinión, que está pasando aquí. Sé que ha sido un episodio bastante denso, quizás hasta aburrido si se quiere, pero yo quería conversar de esto porque me pareció fascinante cuando empecé a investigar, me pareció interesante y bueno, sé que hay alguien allá afuera que compartirá mi opinión, que le pareció interesante de lo que se conversó aquí, que tendrá su opinión acerca de lo que cree que está pasando y que bueno, que la quiere compartir conmigo. Como siempre, si te gusta, suscríbete y dale like. Un saludo y nos vemos en otro episodio de Hoy Te Hablo De.